Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de febrero 2024. Sean ustedes muy bienvenidos, muchas gracias por conectar. Hoy día vamos a revisar el segundo capítulo de los webinars de febrero, en el cual estamos dando entrada a las soluciones inalámbricas que tenemos acá de mano de Transport. El día de hoy vamos a tener a un gran expositor, es Felipe Sarta, que es Regional Pre-Sales and Technical Manager de Altai. Nos va a hablar un poco sobre los desafíos y soluciones inalámbricas en el mundo de las telecomunicaciones. Hoy día tenemos un caso práctico puntualmente referido a lo que es puertos con soluciones Altai. Como les mencionaba, vamos a revisar desde la arquitectura de red a las soluciones que tiene Altai para puertos y contenedores, hasta también entender por qué debemos elegir Altai. Les informo también que durante el webinar pueden ir dejándonos sus preguntas, algunos de los comentarios que también tengan en el chat o en el botón de PIR para que podamos también ir resolviendo sus dudas al final del webinar, en donde Felipe y Javier, que también está encargado de Altai aquí en Transport Chile, puedan ir resolviendo sus dudas y puntualmente a cada una de sus necesidades. Recuerden, en el chat pueden ir dejándonos sus preguntas, sus comentarios respecto a la presentación y también aprovecho de comentarles que este webinar estará siendo grabado y posteriormente lo subiremos en nuestro canal de YouTube, Transport TV, para que puedan también revisar con mayor detalle y profundidad los temas que aquí estaremos tratando. Así que ustedes, como se registraron en el webinar, dejaron su correo, nosotros por correo les notificaremos oportunamente cuando esté la grabación de este webinar cargada en nuestro canal y lo puedan revisar. Entonces, dejo con usted ahora a Javier Salgado, entonces, cargado del TAI en Transport, para que les cuente un poquitito más de cuáles son las soluciones que aquí tenemos en Transport y finalmente estaremos con Felipe, que nos contará un poco más de las soluciones que tenemos para puertos. Así que adelante, Javier, todo tuyo el web. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este webinar. Me presento, me llamo Javier Salgado, encargado de la marca Altai en Transport. Les presentaré una breve introducción del área de equipamiento activo. Bueno, nuestras soluciones están enfocadas en la industria minera, portuarias, Smart City, Oil and Gas e industrias estratégicas. El tipo de soluciones que manejamos son radioenlaces tanto en bandas licenciadas como no licenciadas, Wi-Fi, networking, IoT y respaldo de energía. Uno de nuestros partners son Altai, el cual veremos en este webinar, Radwin, la cual es una marca de radioenlace en banda no licenciada, en el cual tenemos una variedad de equipos, punto multipunto como punto a punto. También tenemos SAF, la cual es una marca de radioenlace en la banda licenciada, con la cual podemos llegar a velocidades de transmisión hasta 10 gigabits por segundo. Y tenemos Planet, la cual es una marca de equipamiento de networking, tales como switches, media convert, SFP, entre otros. Ahora los dejaré en manos de Felipe Sarta, el cual dirigirá este webinar. Muy bien, muchas gracias, Fermín, Javier, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Solo por chequear nomás. Bueno, nada, gracias por la invitación para este webinar. Me complace mucho poder presentar nuestra solución de Altai
voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y ustedes, por favor, me dejan saber cuando la estén viendo. ¿En este momento se ve? Bueno, creo que sí, entiendo que Todo sí. bien, todo bien, Felipe, todo bien. Bueno, entonces, de nuevo les agradezco mucho por unirse al webinar. Vamos a ir respondiendo a las consultas que surjan al final de la sesión, o si algunas no alcanzamos a responderlas, posteriormente vía correo, o podemos tener alguna junta, alguna reunión para clarificar más. Aquí también, además de Javier Fermín, está también del lado de Altai Javier Moshnaks, que es el director regional, nos está acompañando. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta presentación, este webinar. Vamos a tratar que sea lo más enfocado a lo que nos interesa, porque si bien yo posteriormente les puedo compartir la presentación, los catálogos, así que en esa parte no nos vamos a enfocar mucho en el detalle técnico de especificaciones, sino más bien orientado a lo que es la solución y cómo Altai juega un rol importante pues, en esa industria 4.0. Por supuesto, aquí incluimos la solución de puertos marítimos, pero de cualquier forma también aplica para otros entornos desafiantes como son de minería, logística automatizada, oil and gas, porque el concepto que tiene Altai justamente es una solución Wi-Fi robusta que permite adaptarse a ese tipo de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que típicamente vamos a encontrar en esos ambientes industriales, antes de hablar específicamente de puertos? Lo primero y no menos importante de por qué considerar la solución Wi-Fi para nuestras redes industriales es por compatibilidad. ¿Qué pasa? Las interfaces Wi-Fi están en cualquier tipo de dispositivo inteligente, IoT, todos los smartphones, bueno, es prácticamente hasta en los electrodomésticos. Entonces, hablamos que son más de 20 billones de dispositivos y aumentando, incluso mucho más que la población mundial. Entonces, hablar de Wi-Fi es hablar de una solución totalmente compatible. ¿Para qué me sirve eso? Para que en el momento que yo haga un despliegue de red Wi-Fi, sé que puedo utilizar los dispositivos que mayor compatibilidad tienen. No tengo que invertir en un equipo que solamente lo voy a poder utilizar durante un espacio de tiempo y solamente en una solución. Entonces, compatibilidad consideramos que es muy importante. Después, el otro desafío es la infraestructura. ¿Qué pasa? Que bien como ocurre en puertos de contenedores, que es muy limitada la infraestructura, las luminarias, los high mast, que están en ese lugar en específico. Yo no puedo ir habilitando un mástil cada 30 metros, sino que yo tengo que reutilizar la infraestructura. Entonces es un desafío importante porque seguramente lo que menos nos cuesta en el proyecto es la solución Wi-Fi. Quizás lo que más va a costar es una luminaria nueva, toda la obra civil. Entonces, por eso no es un tema menor. Movilidad, por supuesto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre pues, en un puerto? Están los trailers, los tracks, están las grúas pórtico, están los RTGs, están los reach stackers. Todos tienen movilidad, ¿verdad? Todos están desplazándose en el puerto. Entonces, indiscutiblemente es un desafío de movilidad y de confiabilidad en la operación, que es 7 por 24. Evidentemente, es una aplicación que nunca se detiene. Necesitamos tener una redundancia en la cobertura que tiene que hacerse con la infraestructura limitada. Entonces es un desafío muy importante, y sumado a lo que es un entorno desafiante donde cerca al mar vamos a tener altísima corrosión,
vamos a tener la propia vibración que se produce en el puerto, en las grúas. Entonces, todos esos desafíos son los que atacamos con la solución de Altai, ¿vale? Desde lo que es el dispositivo final. Aquí en dispositivo final, pues por supuesto, lo que son las PDAs, los VMTs, que son los que van en los vehículos, las laptops, pero también equipos para recepción de señal, como son los CPEs, en las grúas pórtico, en las RTGs, en la logística automatizada, porque no todo en el puerto es exterior, también tienen almacenes para inspección de contenedores vacíos o otro tipo de productos que no pueden estar en intemperie. Entonces, dentro de la arquitectura de red consideramos todas esas capas, vamos a hablar, aquí inicialmente el dispositivo final. Tengo ventajas, pero no obligación, sino vamos a hablar de ventajas de utilizar un CPE Altai. De nuevo, no es obligatorio porque estamos hablando de una solución Wi-Fi estándar, donde yo puedo conectar cualquier tipo de dispositivo. Entonces, tenemos aquí los CPEs para los diferentes, bueno, donde sea necesario, básicamente. Pasamos a la capa de acceso. Aquí en la capa de acceso tenemos una referencia de access points sugerida para este tipo de despliegues en puertos, que son estaciones base que se pueden instalar en las luminarias. Quienes hayan trabajado en puertos de contenedores saben que las luminarias tienen 30, 35, 40 metros de altura, porque podríamos tener contenedores apilados en stacking 6, 5 o 6 contenedores que son casi 20 metros. Entonces, esas luminarias tienen una buena altura y ahí es donde nosotros vamos a ubicar los puntos de acceso. Que por supuesto, y como vamos a hablar más adelante en la presentación, yo no puedo tomar cualquier access point y simplemente colocarlo arriba. Hay todo un background en ingeniería para llegar a ubicar ese equipo ahí. Ahora, en el puerto podríamos tener algunos lugares más pequeños, que no es necesariamente el patio, el muelle, sino algunas, de nuevo, zonas de inspección que pueden ser en almacén o pueden ser abiertas también, o la zona de contenedores vacíos que eventualmente solo tienen contenedor. Entonces, para esas zonas más específicas o qué puede ocurrir también en un puerto, el área de los contenedores que necesitan refrigeración. Vamos a ir con una solución pues ya más adaptada a ese entorno. Y por supuesto, ¿qué podría yo necesitar? Un backhaul inalámbrico. Vamos a pensar que, bueno, hoy en día, pues por lo general las luminarias tienen fibra óptica, pero eventualmente yo quiero tener una redundancia, que si se cae la fibra, pase el backhaul a ir de forma inalámbrica. Eso lo podemos hacer también con la solución de Altai en una arquitectura punto a multipunto, que no solamente es para las luminarias, sino que también podría ser para las grúas, porque ven que las grúas, pues sabemos que siempre, las grúas pórtico están siempre en el área de muelle, entonces yo necesito llevarle señal y los operarios van a estar a una gran altura, posiblemente más, bueno, posiblemente no, más alto que las luminarias. Entonces yo necesito llevarles lo que es un backhaul inalámbrico y eventualmente darles Wi-Fi también o simplemente que tengan un punto de red. Y no solamente es para Wi-Fi, hoy en día hemos recibido requerimientos de conectividad para, por ejemplo, alarmas de incendios, porque muchas veces el operario puede ser que está ya trabajando y no sabe que está ocurriendo un incendio. Entonces, realmente los requerimientos de conectividad en un puerto son variados y todos los podemos realizar con la solución de Altai, la solución Wi-Fi de Altai.
Posteriormente vamos a hablar de la solución de gestión y control. Aquí va a depender de las preferencias del administrador de red, si quiere que sea, que esté en la nube, alojado en la nube pública, vamos a decir, o sea su propia nube, una nube privada, su máquina virtual, o una solución de hardware, la controladora inalámbrica. Ahí, de nuevo, pues depende de las preferencias del administrador de la red. Entonces, esto es lo que compone la solución de la que vamos a hablar, de la cual, sin entrar en el detalle técnico, de nuevo, les voy a mencionar cuáles son los equipos que típicamente utilizamos en puertos. Entonces, aquí como está resaltado con esta estrella amarilla, tenemos nuestro producto insignia de Altai. Es una familia de equipos de macro cobertura que es utilizada en puertos, en minería, en oil and gas, porque nos permite llegar a una gran distancia dentro de la solución Wi-Fi, ¿no? Y siendo una solución robusta y que puede coexistir con otras tecnologías inalámbricas que podamos tener en las torres, en las luminarias. Entonces ahí vamos a hablar de la familia A8, que se va a instalar, como mencioné, en las luminarias, en los high mast, a 35 metros de altura más o menos. Y en el momento que tengamos un requerimiento más particular, como la zona de refrigerados o de inspección de contenedores, podemos pasar a un equipo un poco más pequeño para el acceso. Aquí me estoy refiriendo inicialmente al acceso. Para los CPEs, que era lo que estaba a la derecha en el slide anterior, pues tenemos varias opciones para recibir la señal en el dispositivo, en el Rich Stacker, en la grúa, que ya son equipos acá más pequeños porque los voy a utilizar para recibir y eventualmente para repetir. Y ya en las bodegas, cuando ya es una solución indoor, pues va a depender, ¿cierto? Va a depender que si es, yo almaceno producto que genera mucho polvo, entonces quizás me voy por un equipo outdoor, o si por el contrario es otro tipo de escenario, pues puedo elegir aquí el que necesite. Normalmente, o no nos ha ocurrido, que en un puerto de contenedores soliciten cajas, solución a prueba de explosiones, es más para oil and gas, pero está puesto aquí en este slide porque pues, hace parte de la solución que típicamente tenemos para redes industriales, ¿vale? Y bueno, lo que mencionaba de la solución de gestión y control, que es software o es hardware, dependiendo de lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, si queremos hablar un poquito más de esas opciones de gestión, pues es bastante flexible. Normalmente en las redes industriales, los clientes prefieren la gestión que no salga de su red, ¿vale? Que esté ahí en la minera, en el puerto, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la mayoría de los puertos hasta el día de hoy han estado en alguna de estas dos opciones que están aquí en este recuadro, donde yo puedo instalar mi plataforma de gestión en una máquina virtual o tengo la solución del appliance. Entonces, es totalmente flexible, pero siempre, o lo que nos ocurrió hasta ahora, pues alguna de estas dos que nos permite, a ver, hay una ventaja en la topología de red de lo que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? En hacerlo con la solución de software acá, donde el tráfico de gestión, que vendría siendo esta línea verde, es la única que viaja entre el access point y el alta IKEA. ¿Qué significa? Que si por alguna razón se llega a caer la plataforma de gestión o tenemos un apagón, lo que ocurre, los equipos van a continuar en operación, van a seguir dando acceso. Entonces, en esa topología de red yo no tengo un eventual cuello de botella que ocurriría si yo centralizo todo el tráfico.
Entonces, de cualquier forma, incluso la solución de Appliance permite elegir qué topología quiero, si todo centralizado o que se desborde ahora aquí el tráfico viaje localmente hacia el gateway. Luego podríamos hablar más sobre esa plataforma de gestión y sobre los esquemas de licenciamiento. Pero, de cualquier forma, cuando la gestión es local, sí les puedo anticipar que el licenciamiento es vitalicio. De tal forma que, bueno, no importa que yo cambie de access point, por ejemplo, necesito retirar un equipo, colocar otro, la misma capacidad de licencia me sirve para que lo tengamos ahí presente. Entonces, yendo al detalle, la familia de los equipos Altaya 8 va a ser muy utilizada en puertos, en agrominería, oil and gas, cobertura de granjas de paneles solares, ese tipo de soluciones y en líneas automotrices. Entonces aquí empezamos hablando, o empezamos, no, vamos a hablar de la solución de puertos y entender un poquito qué es lo que ocurre. Entonces, aquí ustedes ven el layout, un esquemático, algo muy genérico de lo que ocurre en puertos de contenedores donde tengo mis contenedores, tengo aquí el muelle, tengo aquí los corredores, pasillos, o como prefieran llamar, donde van a viajar los dispositivos, los operarios. Tengo aquí las líneas donde se mueven las RTGs, que son estas grúas en forma de U invertida, que son las que finalmente sacan el contenedor y se lo pasan a una reach stacker, a un camión. Y esa reach stacker lo ha tomado de lo que le pasa aquí la grúa al pórtico y así se va moviendo toda la solución del puerto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la solución de Altai? Nosotros siempre vamos a chequear cuáles son las luminarias existentes. Entonces aquí para el ejemplo ya las hemos definido, estas son las luminarias. Entonces ahí ya empezamos ganando porque no vamos a solicitar una inversión adicional en infraestructura que de nuevo es lo que más cuesta. Entonces marcamos las ubicaciones de las luminarias. Ahí vamos a utilizar equipos de la familia de los A8 que tiene un arreglo de 4 paneles sectoriales, los cuales puedo darle una inclinación independiente y un apuntamiento independiente según lo que yo necesito. Entonces, es una solución supremamente adaptada a este requerimiento de puertos, porque yo no podría tener una antena omnidireccional a 35 metros de altura, y menos cuando lo que quiero cubrir es a nivel del operario que está en el piso, de los trailers, los tracks. Entonces, bueno, marcamos ahí las luminarias, colocamos equipos, no en todas las luminarias, por supuesto, pues tenemos ahí ya, va a depender del rango de cobertura, de la distancia total que tenga. Posteriormente, cuando se han definido las ubicaciones de las luminarias, vamos a analizar el requerimiento de las grúas, tanto pórtico como las grúas RTG. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un access point a 30-35 metros de altura. Las RTGs normalmente están a esa altura, el operario, 30 metros, más o menos, más o menos. Las grúas pórticos sí están más altas. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a hacer? Como una medida de mejorar la conectividad, porque no siempre es obligatorio, pero sí me permite mejorar si yo coloco un receptor aquí, un CPE en la grúa. Lo hemos hecho muchas veces, se ubica el receptor, permite que yo reciba con mayor fuerza la señal, puedo repetir o puedo pasársela vía cable a la cabina, al lugar donde está el operario. Y aquí ocurre lo mismo en la grúa pórtico. Yo ubico el CPE y por cable o repitiendo señal o las dos cosas, le paso la señal al operario. Entonces, al final del día tengo cobertura a nivel del piso, cobertura a nivel de las RTGs, cobertura a nivel de las grúas pórtico, a nivel de los reach stackers. Tengo cobertura en todo el puerto.
¿vale? Entonces, así empezamos nosotros a hacer el diseño. Contamos cuántas grúas hay, cuántas RTGs tiene, cuántas luminarias, y empezamos a hacer el despliegue siempre tratando de tener presente esa redundancia de cobertura, de tal forma que se cae la fibra en una de las luminarias, pues está otro access point cerca. Fíjense que aquí, y es algo no menos importante, pues lo primero que uno podría pensar es que yo necesito obligatoriamente tener un access point en cada carril, corredor, pasillo. Pero no, nosotros lo que hacemos en puertos es aprovechar la reflexión de la señal, el rebote, porque los contenedores dan como ese rebote. Y como es un arreglo aquí de paneles sectoriales, él es capaz de reconstruir la señal que llega después de ese rebote y de esa forma es que garantiza la comunicación. Entonces, no estoy obligado a tener línea de vista en en todas las zonas del puerto. Bueno, ahí seguimos avanzando y bueno, aquí sí va a depender del puerto si quiere darle cobertura Wi-Fi al buque, que no siempre ocurre, pero podría hacerse. De hecho, aquí les voy a compartir una imagen. Y cuando necesito el backhaul inalámbrico en 5 GHz, normalmente en punto a punto multipunto, cosa que si se cae la fibra tengo la salida vía inalámbrica. Esta cobertura es principalmente en 2.4, pero también en 5 GHz, la que les estoy mostrando del puerto. Y para los edificios administrativos tenemos ya una solución 100% indoor, que por supuesto va a depender del lugar, ¿cierto? Pero ahí ya es una solución Altai, pero diferente. Y acá la solución de gestión y control, aquí vamos a tener estadísticas, métricas, como ocurre pues en una plataforma de gestión donde podemos visualizar en mapas, tener alertas, reportes, bueno, actualización de firmware, configuración, etcétera. Entonces, aquí vamos a continuar. En este slide, ustedes pueden ver un poquito más de lo que es un caso de aplicación real, donde, bueno, aquí tal vez en esta foto no lo alcanzan a ver en detalle, pero aquí tengo un Access Point Altai familia A8 en esta luminaria que está, como pueden ver, más alta que la grúa RTG y está dando cobertura a nivel de piso, es decir, tiene una inclinación. Y en los Reach Stackers, que son estos que están acá, que toman el container, tengo receptores, ya un equipo más pequeñito, por supuesto, donde yo le conecto antenas omnidireccionales porque él sí se va a ir moviendo por todo el puerto. Entonces eso me permite mejorar la conectividad, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma se va creando la cobertura total en puertos. Aquí pienso que clarifica bastante esta imagen y vamos a hablar en unos slides más adelante de qué gano yo más allá de fuerza de señal, qué gano yo al tener un CPE Altai acá instalado, porque pues se están moviendo. Recordemos que él se va moviendo por todo el puerto. Él sí se mueve por todo el puerto, el Rich Stacker. Las RTG se mueven en unas líneas, igual que las Pórtico. Pero entonces, ¿qué pasa? Empieza a tomar más sentido la necesidad de un roaming rápido, de un movimiento AP a AP que sea rápido, porque yo no quiero perder conectividad. Entonces, bueno, yo empiezo a tomar la señal de los equipos A8, como se ve aquí en esta imagen. Yo me voy moviendo por todo el puerto, por la zona de contenedores, y la señal la va recibiendo esta estación base de Altai. Fíjense que es un equipo pues bastante robusto y con un arreglo de paneles sectoriales. Él va a ir identificando, porque tiene una smart antena, él va a ir identificando la posición de su cliente Wi-Fi.
le va a hacer como un rastreo y le va a dar una ponderación mayor al sector de donde viene. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí volvemos al caso anterior. Me voy moviendo y voy reforzando donde sea necesario. Aquí, por ejemplo, esta grúa pórtico que ustedes ven acá, hemos colocado un equipo A8, este es en Panamá, para dar cobertura hacia el barco, hacia el buque. Entonces, esto es simplemente para complementar, que no solamente es en los reach stackers, grúas, pórtico, RTG, sino también otro tipo de áreas. O ya cuando vamos a un área de refrigerados, que quienes hayan trabajado en puertos saben que, pues, obliga, por supuesto, tiene que estar conectado a electricidad. Entonces se crean estas estructuras de metal que generan una atenuación importante. Ahí le damos un pequeño refuerzo con equipos un poquito más pequeños. Entonces, el equipo grande aquí en luminaria, algún receptor aquí en la grúa y pequeños refuerzos que son muy específicos. Entonces, eso es lo que hemos hecho en prácticamente, diría yo, que la mayoría de los operadores portuarios más grandes y que tienen presencia aquí por supuesto, en la región. Aquí ustedes en este slide ven algunos de los casos de éxito de puertos que tienen hoy en día la solución Wi-Fi de Altai operando en ese ambiente industrial exigente con todo lo que sabemos que se requiere allí y se comporta muy bien. La verdad es que pues pienso que los que están aquí, al menos en este slide, la mayoría ya tienen una red estabilizada hace varios años. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para cuando yo hablo con un cliente, pues presentar esta carta que ya es una solución probada. No vamos a estar haciendo prueba y error en un puerto, ya tenemos afinados los detalles de lo que se requiere. Y este es el caso, un ejemplo, no es el más reciente, de hecho, pero nos gusta mucho mostrarlo. Es un puerto de DP World en República Dominicana, donde, ¿qué fue lo que logramos aquí? Además de un backhaul inalámbrico, de todas las luminarias que tenía el puerto, solamente utilizamos 12 de 34 y nuestra solución tenía justamente 12, 13 access points frente a otras soluciones que tenían más o menos 90. Y el problema o el detalle no es solamente la cantidad. De nuevo, cuando yo tengo que llevarle electricidad a 90 sitios, darle mantenimiento, pues ahí yo creo que no existe ninguna duda que es preferible invertir en una solución que sea más robusta. Entonces, bueno, este es un caso de éxito interesante. Es uno de los puertos más grandes en el Caribe. Aquí estamos hablando, si no estoy mal, más de 2 kilómetros en esta zona, en este muelle. Entonces, bueno, es un puerto bastante grande que tiene la solución completa de Altai. Y existen, por supuesto, otros, como les mostré. En el slide anterior yo les mostré los de Latinoamérica, pero hay otros, como es en Hong Kong, que sabemos que Hong Kong tiene una de las terminales portuarias más grandes del mundo. Y bueno, al final del día, más allá de los casos de éxito, yo quiero entrar a analizar por qué Altai. Bueno, por supuesto, solución probada, que reutiliza infraestructura y que tiene la solución de equipos preparada para esos requerimientos de salinidad, vibración, temperatura. Vemos que aquí en Latinoamérica pueden haber puertos en zonas donde llueve todos los días, humedad casi el 100%, así como hay otros donde simplemente son temperaturas extremas o baja mucho. Es muy variado lo que tenemos aquí nosotros en Latinoamérica y eso nos permite pues tener certeza de lo que se está
instalando, pues va a durar en esos escenarios de redes industriales. Todo soportado, por supuesto, de tecnologías patentadas de Altai, como son el MIMO de 8x8, es el Smart Antena que, como mencioné, va haciendo como un seguimiento donde está el dispositivo. Claro, esto tiene mucho más detrás de lo que estoy hablando, pero es simplemente para resumir. La posibilidad de yo apuntar paneles sectoriales, ahí ya es un tema físico, en direcciones específicas, y eso garantizándome una gran cobertura. Pero aquí, y tal vez uno de los puntos más interesantes de lo último que ha liberado Altai en el mercado, es la posibilidad de yo pasar de lo que es el Smart Roaming que conocemos, que me muevo de un AP al otro. Cuando el Smart Roaming, cuando el roaming funciona rápido, sabemos que está cercano a los 100 milisegundos. ¿Por qué digo cuando funciona rápido? No siempre va a ser 100, puede ser que sea mayor. Eso va a depender de cómo tengo mi cobertura, el escenario, bueno. Pero vamos a hablar de 100 milisegundos cuando me quiero mover del access point número 1 al access point número 2. Y, por ejemplo, pensemos que yo estoy utilizando una base de datos, un Navis que se utiliza mucho en puertos. Entonces, bueno, tengamos esa referencia de 100 milisegundos con todas las mejoras de roaming que existen hoy en día en el mercado, los estándares K, V, R. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Altai? ¿Qué fue lo que se hizo en Altai? Intentar mejorar ese handover, ese movimiento de la siguiente forma. Altai desarrolló una tecnología llamada Always Connected, que me permite mantener una conexión a dos access points. Tengo un activo y un backup. Al AP número 1, AP número 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en el roaming, que empiezo a perder señal, escaneo por redes, le pido al siguiente AP una autenticación, ahí van unos milisegundos. Aquí se reduce mucho porque el CPE, y aquí sí hablamos de un CPE, pues ya está conectado básicamente. Entonces todo lo que era el escaneo, autenticación, bueno, ese tipo de tiempos se van a reducir. Vamos a pensar que en ese escenario donde se tenían 100 milisegundos, nosotros vamos a tener 10 milisegundos. Entonces, por supuesto, estamos hablando de una mejora muy grande en esos tiempos para movilidad. Entonces, esto permite que sea utilizado en redes industriales exigentes con una gran ventaja, y es que yo puedo tener esa redundancia en una sola banda, es decir, 2.4, 2.4, o puedo tenerla en múltiple banda, por ejemplo, una conexión en 2.4, la otra en 5. Entonces, esta funcionalidad de Altai, pues resulta muy interesante para ese tipo de escenarios como son puertos, logística automatizada. Aquí en el ejemplo es de logística, pero lo tenemos hecho en puertos también. Entonces pensemos que este ya no es un robotcito acá, sino puede ser una grúa RPG, una grúa pórtico que se va moviendo y mantiene una conexión activa a una conexión a dos access points. Y pues eso también se puede utilizar en otros escenarios que no vamos a hablar hoy, como son soluciones WISP o simplemente cuando yo quiero tener una redundancia para la comunicación. Y aquí ya pasando a esta parte final de lo que es la presentación y pasar a si existen preguntas. Podemos, como algo opcional, porque evidentemente no siempre se necesita, proteger la red Wi-Fi a través de un partnership que tenemos con Checkpoint. En ese caso, uno de nuestros equipos se va a comportar como un firewall también. Hablamos del Altai Gate,
que en algunos de estos bocas de conexión se va a comportar como un firewall, y el access point se va a comportar como un nanoagente. Entonces, es una solución de ciberseguridad en un ecosistema de un partnership con Checkpoint, que es opcional de nuevo. Ahora, si ya el cliente tiene su solución de seguridad, pues simplemente se va a integrar ya a nivel de tráfico IP, es decir, opcional. También tenemos partnership con algunas otras soluciones, ecosistemas como Geek Robotics. Ahora, es porque recordemos lo de logística automatizada. Entonces, pues lo que ha hecho Altai es estar muy fuerte, no solamente en la solución, sino en los partnerships con ese tipo de otras plataformas que están, al caso de Geek, dedicado 100% pues a robótica. Y bueno, aquí lo que sigue a continuación, sin entrar en detalle, pues un poco de cómo Altai logra una mayor cobertura. Hablamos de unas 10 veces más cobertura en el área. Y eso se logra a través de una Smart Antena y de un arreglo de un MIMO 8x8, que le permite reconstruir, escuchar y reconstruir mejor la señal, llevando el throughput del Wi-Fi a una mayor distancia, con todo lo que se podía observar en las fotos, equipos que están a gran altura, sectoriales, que es un arreglo de múltiples antenas sectoriales, de tal forma que si llega una interferencia, me afectaría solo un sector, no toda mi área de cobertura, que es lo que ocurriría con un equipo omnidireccional ubicado en esa altura. Y en algunos casos, donde sea necesario, sobre todo en conexiones más antiguas, vamos a hablar de conexiones tipo BG, yo puedo habilitar una funcionalidad que permite controlar ese tiempo en el aire que está utilizando el dispositivo, una funcionalidad que se llama AirFi, que fue desarrollada por Altai y que no siempre la necesitaremos, pero está ahí como una forma de mejorar la conexión. Y eso sumado a, bueno, otras funcionalidades que seguramente no vamos a mencionar, pero un multi-IP steering, es decir, la posibilidad de yo ir eligiendo a cuál access point voy a conectarme, dependiendo que si este tiene menos uso, la calidad de señal aquí está más baja, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, y en el caso, de nuevo, que yo necesite un backhaul inalámbrico, va a depender de la distancia, va a depender del throughput. Por ejemplo, si quiero unir el centro de operaciones con una luminaria que está a 1 kilómetro, yo lo que hago es analizar cuál es el requerimiento de ancho de banda, y esto en 5 GHz, puede ser AC o puede ser tipo AX, Wi-Fi 6. Puedo hacer esos enlaces. Aquí, cuando hablamos de solución Wi-Fi, pues son ese tipo de enlaces que en la mayoría de los casos, un enlace a nivel Wi-Fi, como se pueden dar cuenta aquí en las tablas, el mayor throughput está por debajo de los 5 kilómetros. Normalmente, ya cuando superamos esas distancias, podríamos pensar en otro tipo de soluciones más enfocadas a lo que son enlaces. Entonces, de esa forma, tenemos la solución completa, extremo a extremo, para puertos. Y finalmente vamos a volver a verlo de esta forma, ¿vale? Entonces, eso es lo que compone nuestra solución. Me gustaría, bueno, no hice muchas pausas, o no hice pausas en la presentación, pero quisiera saber si más o menos el mensaje está claro de lo que hacemos, de por qué es fuerte la solución Wi-Fi de Altai en este tipo de aplicaciones. Y si en este momento
tienen alguna pregunta la podemos resolver, o si por el contrario la quieren enviar posteriormente, pues seguimos igual ahí a disposición. No sé, Javier o Fermín, si ustedes quieren agregar algo en este punto o de pronto alguna pregunta. Felipe, por el minuto no tenemos preguntas en el chat. Ahora, les recuerdo a todos que pueden ir dejándonos las consultas acá en el chat o con PR, por donde más les acomode, para que podamos resolverlas con Javier. Así que, Felipe, bueno, no tenemos preguntas desde los participantes. Sí, de acuerdo. Sí, sí, de cualquier forma nosotros podemos compartirle la presentación. Ahora, si tienen algún proyecto similar o específicamente en puertos y que quieran que lo revisemos en conjunto, pues también lo podemos ver en otra sesión. Eso también es posible si prefieren de esa forma. Lo importante aquí es, pienso yo, dejar el mensaje que la solución Wi-Fi se puede implementar en ese tipo de escenarios. Por supuesto, no cualquier solución, tiene que ser una solución orientada y probada en puertos. Y es justamente lo que hacemos en Altai. Bueno, pues eso a grandes rasgos es lo que yo quería presentarles hoy en este webinar. Entonces ahí, bueno. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Mira, acá tengo dos comentarios de Raúl. Bueno, que Raúl también nos dice que le gustaría tener la presentación y las fichas técnicas de los productos. Y sí, mira, Raúl, como les mencioné en el principio, este webinar lo vamos a dejar cargado en nuestro canal de YouTube, Transport TV. A la brevedad les vamos a avisar apenas tengamos la presentación arriba. Les va a llegar a sus correos una notificación para que puedan revisar, descargar, poder verlo nuevamente. Y me voy a poner de acuerdo tanto con Felipe como con Javier para poder hacerte llegar las fichas técnicas de los equipos que se fueron presentando. ¿Okay? Por otro lado, Felipe, está Luis Barra, que pregunta: ¿el diseño de la red considera las implementaciones Wi-Fi ya existentes en la zona? ¿Se hacen estudios previos de las señales presentes en el área que puedan ser, que pueden ser despliegues previos? Y también agradece por la presentación y muy buena presentación, te dice Luis. Bueno, muchas gracias, Luis, si te escuché bien, por la consulta. Sí, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sugerimos al integrador que sí realice esos estudios en la zona. Pues, a ver, a veces desde el día uno no se puede hacer porque de pronto el cliente está evaluando el proyecto. Muchos de los puertos, como bueno, lo que yo he podido encontrar, muchos de los puertos están un poquito retirados de la zona densamente urbana, que es la que más genera ruido. Sí, también he visto otros que están dentro de la ciudad, pero de mi experiencia no es como que de entrada siempre los puertos tengan un piso de ruido alto de lo que he visto hasta ahora, pero sí recomiendo que se hagan los estudios para determinar cuál es el mejor canal. Hay una ventaja, hay una ventaja que yo creo que no es menor. El hecho de utilizar equipos sectoriales apuntando un poquito hacia el piso evita que yo tenga que recibir toda esa interferencia que puede estar llegando, porque de hecho es una de las razones por las cuales inclinamos los equipos, porque así el AP, y solo con una cuestión física, va a recibir menos, un poco menos de interferencias. Pero sí, en puertos es muy particular, y si hay que hacer ese tipo de estudios, chequear, además, bueno, saben cómo ir al puerto toma su tiempo, pero sí, se recomienda sin duda hacerlo. Muchas gracias,
Felipe. No sé si alguien más de los participantes tiene alguna otra pregunta para que Felipe pueda resolverla, no tengan inconveniente en hacerlo, o sea, para eso estamos. Vamos a dar un par de segundos, Felipe, para ver Dale, sí, si sí, hay claro que sí. alguna. Sí, por supuesto. Y de nuevo, si no la tienen la pregunta en este momento, la pueden enviar posteriormente o podemos revisar el proyecto que tengan. Sí, muchas gracias, Felipe. Mira, creo que por el minuto no tenemos más preguntas. Como dice Felipe, a todos los presentes, no tengan inconveniente en ponerse en contacto con nosotros para poder tener más información respecto de Altai, la presentación que aquí se hizo y todas las soluciones que podemos hacer con Transworld para poder potenciar cada uno de sus proyectos y sus negocios. También lo invitamos a que nos puedan visitar en www.transworld.cl, ahí también pueden encontrar de lo que aquí hemos conversado, visitarnos también en LinkedIn perdón, otra pregunta también por acá. Sí, Vale, voy claro al que sí. tiro con esta pregunta, Felipe. Recuerden que también nos pueden visitar en LinkedIn y recuerden también, insisto, pronto les va a llegar un enlace con esta grabación para que puedan revisarla en nuestro canal de YouTube Transworld TV y también vamos a tener muchas novedades más. Están los webinars anteriores, vamos a ir subiendo videos de solución, etcétera, y si no pueden contactarse directamente con su ejecutivo en contacto o en contacto@transworld.cl para poder resolver las dudas que puedan tener posterior a este webinar. Bueno, una siguiente pregunta, Felipe, que es de Raúl Delmont. Dice, experiencia en ampliar zonas donde una red PLTE existente no cubre todo. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. De hecho, ahí les voy a contar una anécdota. En Puerto PSA en Panamá, ocurrió justamente esa situación donde, a ver, tenía una solución Wi-Fi, pasaron a una solución LTE privada y después pasaron otra vez a Wi-Fi. Claro, no voy a decir que la misma cobertura va a servir para las dos cosas, pero sí se puede hacer una ampliación en alguna zona en específico. eh, y la ventaja de tenerlo con una solución Wi-Fi es que la red es 100% del cliente. Entonces, que una red LTE, pues, tiene muchas aplicaciones, pero de pronto en este escenario, yo entiendo que la solución Wi-Fi como refuerzo o ampliación en mi opinión, una de las mejores opciones porque le permite, pues primero, yo sé que es mi red, ¿sí? Que yo hago los cambios que quiero hacer en el momento que los quiero hacer, eh, y pues con una compatibilidad 100%, ¿no? Los terminales, si yo tengo un equipo VG que lo compré hace 15 años, seguramente me va a servir y me va a poder conectar. Entonces, yo sumando todos esos detalles, pienso que primero responder sí se puede hacer, se analiza, se entiende cuáles son las zonas que se quiere reforzar o eventualmente se vaya a reforzar todo, como pasó en el caso de PSA en Panamá. Pero sí, tenemos la experiencia en ese tipo de casos. Nada más habría que revisarlo. Por ejemplo, si es que solo quieren reforzar en la zona de muelles o simplemente quieren el área de contenedores vacíos o quieren en el warehouse. Pero bueno, lo interesante acá es que sí tenemos la experiencia. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. No, con Em, gusto. bueno, de todas maneras, ahí está. Agradece Raúl la respuesta. Felipe, de todas maneras estoy dejando acá en el chat para toda la audiencia el correo de Javier, que tiene el enlace directo con Felipe, o si es que tienen alguna consulta posterior a este webinar, no duden en hacerla por este canal. Es jsalgado@transworld.cl, va por el chat. Eh, Así que creo que en honor al tiempo, Felipe, y veo que ya no tenemos más preguntas, agradecemos muchísimo tu participación,
muy buena presentación. Bueno, también aquí por el chat lo manifiesta la gente. Así Gracias. que, bueno, muchísimas gracias, Javier. Perdón, Javier, muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a cada uno de los que se han conectado. Y les reitero que próximamente llegará un enlace a su correo para que puedan visitar nuestro canal de Transworld y volver a ver esta presentación. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir. Bueno, yo agradezco por la invitación, Transworld, y pues a los asistentes, por supuesto, también agradezco, así no estén, pero los integradores que nos comparten siempre fotos para poder mostrar y compartir. Y nada, pues que tengan un feliz día y ahí seguimos a disposición. Muchas gracias, Felipe. Javier, muchas gracias también. Muchas gracias a todos los presentes. Y nos vemos en un próximo webinar. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Un feliz día. Adiós. Chao, chao.